y bienvenidos a este episodio del podcast de Introducción a la Ciencia Política que llamaremos El contractualismo en relación con la crisis en Venezuela. Mi nombre es Susana y nuevamente les doy la bienvenida. A continuación se presentarán mis compañeros que nos estarán acompañando el día de hoy. Hola a todos, mi nombre es Andrea. Hola, bienvenidos, mi nombre es Luz María. Hola, bienvenidos, mi nombre es Hassani. Hola, mi nombre es Aulani. Hola, soy David. Hola, soy Mariela. Durante este episodio estaremos analizando la situación agravada y tensión política y económica que se vive en Venezuela en estos momentos. El diálogo, además, establece a partir de las posturas de autores como Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau sobre la experiencia del individuo viviendo en sociedad. Además de esto, también estaremos hablando sobre la manera en la sociedad venezolana está transitando por esta complicada situación y cómo todos los acontecimientos que enmarcan esta situación son un reflejo de las ideas acerca del contractualismo expresadas por los autores ya mencionados. Expondremos algunas ideas y con sentido crítico evaluaremos algunas conclusiones muy importantes que nos permitirán comprender estos acontecimientos con una mayor profundidad. Una vez hecha esta breve introducción, damos paso a la discusión de varios puntos importantes dentro del pensamiento de cada uno de los autores. Asimismo, haremos evidente nuestra postura con respecto a los hechos e ideas que estaremos describiendo y sus implicaciones y definiciones. Siguiendo esta línea de la conversación sobre la crisis que se vive en Venezuela, hablaremos primeramente de quién fue Thomas Hobbes. Recordemos que este personaje fue un filósofo inglés quien escribió su famosa obra titulada El Leviatán, y de la cual retomaremos algunos puntos más adelante. Para Hobbes, existe un contrato que se firma en un estado de naturaleza, que es la etapa de la convivencia humana previa a su configuración en sociedad civil, donde los seres humanos actúan sin limitaciones por no existir un orden establecido. Y es aquí donde se crea un contrato que es una serie de pactos mutuos entre los individuos que prometen obedecer a un tercero, el cual será el soberano. Este es el origen, el parteaguas al Estado, porque se renuncia a la violencia en favor de la paz y la seguridad. Por otro lado, tenemos al filósofo John Locke, que tiene como idea principal defender al Estado liberal. Locke muestra cómo sería posible crear una forma política donde el poder no sea tomado como algo malo, es decir, donde se pueda tener un control adecuado, por lo que podemos ver que su modelo está sobre el Estado inicialmente, que se origina y orienta hacia las consecuencias de los intereses básicos. Es así como lo expone en su obra Dos tratados sobre el gobierno civil. Su ideología sobre el contrato social es que para asegurar un bienestar en los derechos naturales, los hombres se ven obligados a constituir una sociedad política donde se establezca un gobierno. En eso se basa su filosofía, establecer un pacto donde el poder pueda poner sanciones a aquellos que violenten las leyes naturales en el Estado civil. Locke, además de ser considerado fundador del empirismo moderno, también aportó a lo que hoy en día conocemos como realismo y democracia contemporánea. A pesar de que sus ideas eran muy completas, no era conocido como un autor con expresiones geniales y brillantes, sino más bien contienen mensura y sentido común en todos los casos. Hablaba con enfatización al Estado y de cómo éste debe velar por el orden y tranquilidad, ya que él creía que la mayor amenaza proviene de aquellas masas que son ingobernables. Es por eso que mencionaba la importancia de un gobierno absoluto y sin un poder limitado, es decir, ya que el Estado no es más que una unión política que se da a través de individuos libres e iguales. Continuando con la misma dinámica, vamos a discutir un poco acerca del pensamiento de Juan Jacobo Rousseau. Quiero comentarles como introducción que para Rousseau la sociedad genera las desigualdades y las injusticias, pero ¿cómo Rousseau pudo llegar a esta conclusión? Bien, él explica que el hombre al vivir en sociedad desarrolla una actitud egoísta. En el estado de naturaleza, los individuos son buenos y compasivos, viven en un estado de libertad plena y todos son iguales. Adentrándonos más en materia y rescatando la idea del contrato social, Rousseau plantea la reestructuración de la sociedad, transitando desde una sociedad de libertad natural a una civil y pacífica, de manera voluntaria y sin alienación, en favor de la comunidad y no de la individualidad. En esta comunidad, las leyes expresan la voluntad general y el compromiso de someterse a las leyes es libre. Para finalizar, Rousseau comprende al Estado partiendo de la soberanía del pueblo, es decir, confía en la democracia directa y no parlamentaria. La voluntad general determina la soberanía del Estado. El contrato libre entre individuos debe basarse en el derecho y el deber como conceptos morales y no en la fuerza. Desde mi perspectiva, Rousseau tiene una visión algo idealista de la sociedad. Si bien rescato completamente su preocupación de considerar a la moral como un elemento central en el actuar del gobierno, también es cierto que la democracia directa es muy difícil de aplicar en sociedades muy grandes y diversas. Si bien este ejercicio representa una auténtica decisión popular, es muy difícil que las condiciones permitan llevarla a cabo plenamente. Bien, paralelo a las posturas de estos autores, es esencial mostrar la relación entre sus principios y la situación que atraviesa Venezuela, que sin duda es un hecho contundente que transita una crisis económica, social y política como producto de las relaciones entre el gobierno y la sociedad venezolana, que se catapultó tras diversos factores que estaremos apuntando posteriormente. Para comenzar con el diálogo, haremos una pregunta, ¿hay cumplimiento de cada una de las partes del contrato social en Venezuela? A lo que me concierne, yo siento que el gobierno ha estado como suprimiendo el estado de naturaleza conforme a lo que planteaba Locke, ya que pues él planteaba a los derechos naturales como el libre ejercicio de la paz, de la propiedad
y de los derechos que le son aunados. Entonces, tras la crisis que se suscitó en Venezuela, que empezó con el mal manejo del gobierno y que sin duda alguna ahora resulta a su paso una población devastada en todos los sentidos, sin oportunidades, sin acceso a los productos básicos como la salud, la educación y pues básicamente con sus derechos oprimidos según a lo que lo planteaba. Entonces, estaríamos presenciando el incumplimiento del ejercicio libre de los derechos naturales del individuo, según a este autor. Bueno, partiendo también desde la perspectiva de Rousseau, podemos hablar sobre un concepto que él aborda en sus escritos, en sus trabajos, y es básicamente el concepto de soberanía popular. Hablando específicamente de Venezuela, pues en este país no existen los mecanismos adecuados para preservar el Estado de Derecho, que permita a su vez el desarrollo de una auténtica democracia, por diversas causalidades. Entre ellas, por ejemplo, es que la oposición al gobierno actual en ese país es muy débil, carece de una organización definida y sus intereses no están también en el mismo sentido definidos. Asimismo, el gobierno que actualmente rige este país pues es de tintes populistas, además están bastante arraigado a esta idea, pero a la hora de la acción es poco eficiente. Además, sus acciones no fomentan la seguridad y también la participación ciudadana se ve muy socavada en los comicios que se realizan periódicamente. Dentro de estos procesos se dificultan los procesos de democracia. Hablando acerca también sobre la transición que propone Rousseau hacia un régimen racional en búsqueda del bien común, no es posible también en ese país porque lamentablemente han existido casos graves de violación a los derechos humanos. Por ejemplo, ha habido casos de represión policíaca a las protestas y también, como se menciona en la obra de Rousseau, la fuerza no es garantía de la paz. Entonces, el principio base del Estado debe ser moral y no basado en la fuerza. El contrato social, a su vez, tiene como fin proteger los derechos humanos. Por mi parte, creo que el autor Hobbes diría que el cumplimiento del contrato social que hay en Venezuela, la seguridad de la población se está poniendo en riesgo. No hay un poder absoluto en un gobernante, pero tampoco hay seguridad para la población. Ok, creo que mencionas que no hay poder absoluto, pero se supone que el presidente es el que está utilizando un poder absoluto, entonces probablemente esto significa que no haya nadie más, o sea, que no haya, o sea, el presidente va a hacer todo, va a ser el de justicia, va a ser, o sea, no va a haber ni como legislativo, digamos que el presidente lo hace todo. Sí, también, por ejemplo, desde la postura de Rousseau, hablando específicamente del contrato social, pues a través de este mecanismo se le está otorgando al gobernante la soberanía del pueblo. Es decir, por medio del contrato social, la gente da al gobierno la opción de que ellos los representen. Pero si en este caso el gobernante no está atendiendo las demandas populares, como son, por ejemplo, permitir o hacer posible que los insumos básicos estén disponibles a la población, entonces se está perdiendo el derecho a representar a la sociedad. O sea, el gobierno pierde esa capacidad de representar, como se ha hecho evidente en muchas ocasiones durante los momentos más severos de la crisis, como lo es, por ejemplo, la escasez de alimentos o los puntos, más álgidos de la inflación de la moneda. Se está poniendo en riesgo la integridad de las personas. Por ejemplo, existe un clima de gran inseguridad y la falta de estos insumos básicos genera graves crisis sociales. Por ejemplo, las acciones de los gobiernos, del gobierno venezolano ha sido muy deficiente, partiendo desde la idea del modelo económico que se puso en marcha desde finales del siglo XX, pues genera poca competencia y esto devino también en la caída de la innovación tecnológica, que a su vez también trajo a posteriori el estancamiento. Siento yo que más allá de buscar culpables, a lo mejor lo que se debe buscar es que en Venezuela existe una verdadera democracia participativa y representativa. Como también afirmaba Rousseau, la democracia es un principio que legitima al Estado, mientras encarne los valores de la libertad y la igualdad natural, y como ya mencionaba, a través de la soberanía popular. Sin ella, pues los gobiernos carecen de total autoridad. Sí, exacto, como vienen diciendo, no existe un contrato social como tal en Venezuela. Vamos a resaltar lo que está ocurriendo, lo que se ve en las noticias, que son los índices de malnutrición, la corrupción, la ausencia de insumos en hospitales. Eso demuestra o denotan índices altos de pobreza, de brutalidad del que se está viviendo. Es una crisis humanitaria y una incorrecta limitación de los derechos fundamentales. Como Hobbes decía, de hecho, en su capítulo 18 de Leviatán, ofrece un recuento de los rasgos más salientes del estado de naturaleza, en el que habla sobre una condición de continuo miedo y peligro de muerte violenta, donde la vida del ser humano es solitaria, pobre y brutal. Es exactamente lo que está pasando, y se esperaría que eso no estuviera ocurriendo. Se espera un estado político soberano, pero está pasando lo que, como Hobbes dice, la guerra de todos contra todos. En el Leviatán exactamente explica por qué ocurre esta guerra, y es justamente porque somos iguales. Siempre deseamos más los unos que los otros, y es justamente lo que está pasando con los presidentes o quienes tratan de tomar el poder en el país. Así es, y retomando todas estas ideas de los compañeros, Venezuela se ha convertido en el epicentro de la política internacional, no solo debido a su crisis política institucional, sino que también se ha añadido al lapso económico y social, que se ha transformado desde una crisis regional. Esto desde el punto de vista de Locke. Es necesario e importante resaltar que tampoco existe un contrato, ya que las principales ideas de Locke son la conservación de la libertad, renunciando al uso de la fuerza, y pues por las noticias nos podemos dar cuenta que en Venezuela la fuerza contra las personas sí existe, así como que el contrato debe ser entre individuos y estos con el Estado. Es decir, que el Estado solo es una unión política a través de hombres libres e iguales, y es una situación que es muy dudosa en el país venezolano.
Sí, sí, sin duda, digamos que el contractualismo dentro de la esfera venezolana, de la política venezolana más que nada, pues se encuentra fuera de juego, porque al final de cuentas, sea en una postura de Hobbes, de Luke o de Rousseau, pues claramente hemos puntualizado que definitivamente no tiene esa esencia, carece de ello. Entonces, a mí me gustaría puntualizar el hecho de que Luke pretendía que ese contractualismo fungiera como un acuerdo entre los individuos, que sería la población, y el gobernante, en este caso pues es el presidente, cosa que pues lastimadamente aún no se ha dado, porque al final de cuentas el gobierno venezolano no ha acudido a atender cada una de estas emergencias de salubridad, económicas, o sea, aún viendo la situación económica que está transitando, no ha hecho nada al respecto realmente, sino que ha hecho caso omiso, cosa que el gobierno, respecto a los derechos naturales que el lucro ha estado esquivando pues desde ya hace tiempo. Entonces pues, la situación yo creo que a partir de ahí como que se vuelve pues más complicada. Claro, y siento que los tres autores, si estuvieran en esta situación, creo que todos estarían de acuerdo en que el Estado no está haciendo el trabajo como debería hacerlo. No importa si es como absolutista, cuál es una de las razones de cada uno de los estados para que funcione correctamente. En ninguno de los tres, en ninguno, a pesar de que tiene el poder absoluto, no está cumpliendo con las necesidades del pueblo, ¿no? No garantiza la paz para nadie, no garantiza la justicia, no garantiza que sus derechos sean respetados. Entonces, claramente, el contrato social no está siendo llevado a cabo de la manera correcta. Exacto, digamos que el contrato social no se está cumpliendo y por lo tanto el principal objetivo del Estado tampoco, ya que la mayoría de los autores que estamos viendo buscan la preservación de la vida y la sociedad civil, así como la protección de intereses de sus individuos. Además, creo que aunque las ideas de Hobbes en su momento fueron buenas, en el mundo actual no podemos aspirar a un poder absolutista. El pueblo necesita poder levantar sus voces en pro de exigir mejora de las condiciones en las que se encuentran. Y aunque haya un pacto social, realmente ninguna de las dos partes la está cumpliendo. El Estado no ofrece la seguridad y la población no está dispuesta a dejar sus derechos, ¿no? Y eso está muy bien. Digo, ¿a quién le gustaría no tener derechos si están completamente gobernados por alguien? Pero también aquí, sin embargo, cabe resaltar o va relacionada a la naturaleza del poder que se ve en Venezuela. Los mecanismos institucionales aplicados y las prácticas políticas y discursivas de los actores. Bien, podemos pensar que el poder, en términos exclusivos del ejercicio de la violencia, no resulta más que en dinámicas escritas por la alteración, muy cercanas a lo que Thomas Hobbes llamaba el estado de naturaleza. El poder debe estar marcado por un desenvolvimiento que logre a través de otros medios que no sean la violencia, porque es más que eso lo que vemos. La crisis de Venezuela no se traduce en confinamiento de sus ciudadanos, sino en la proliferación de grupos armados, colectivos y fuerzas oficiales, y es lo que se ha estado viendo lo que se ha estado viendo y lo que se sigue viendo. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿quién gobierna Venezuela? Porque si bien sabemos, han habido presidentes al mismo tiempo, ya sea Maduro, Guaidó o Padrino López. Y entonces, ¿por qué la propia autoridad del Estado está en disputa y cada uno de los que aspira a dirigirlo cree que tiene una oportunidad de éxito? Y esa es la falla estructural que aqueja a Venezuela, porque la disolución de los gastos civiles regulados por la autoridad, por los presidentes, hay una ausencia de autoridad soberana. Y entonces, justamente por eso es que hay una crisis y presidentes al mismo tiempo. Yo creo que esto tiene probablemente que ver con, como nos decía Rousseau, lo que piensan los humanos o cómo son los humanos. Probablemente no están pensando en el interés de una comunidad, de toda la población. Ellos están pensando probablemente solo en sacar más dinero, definitivamente en una corrupción, ¿no? No creo que algunos o alguien de los que haya gobernado probablemente lo esté haciendo porque quiera que el país sea mejor, que quiera que el interés de todas las personas se cumpla y que todos tengan una mejor vida, porque claramente no es así, ¿no? Lo podemos notar a pesar de que la idea de este presidente en Venezuela es que quiere que, según la brecha social, acabe, que las personas ganen más dinero, y esto genera problemas como, por ejemplo, la subida del salario mínimo, que para poder contrarrestar este tipo de cosas según estas brechas sociales, que solo terminó afectando aún más el país, porque realmente no se busca mejorarlo, lo que buscaban era tener aceptación para poder seguir haciendo lo que están haciendo ahora. Sí, así es. Y como lo mencionaba también Locke, el hecho de que se busque o se trate encontrar un estado de libertad no implica que sea un estado en el que cada uno pueda hacer lo que se le venga en gana. O sea, sería como un estado soberano que respete los derechos de cada individuo. Y que además de esto, nadie pueda verse sometido a la arbitraria voluntad de otro, que es prácticamente la situación que se está viviendo en Venezuela.
De hecho, algo que me causa mucho dilema con respecto a su postura de Luke, en esta situación al menos, es que me pregunto si Luke cambiaría totalmente su postura conforme al contractualismo o seguiría de pie en lo que él afirmaba. Porque, o sea, él afirmaba que para poder salir o para evitar el estado de guerra era necesario el ejercicio de un contrato y, bueno, de su contractualismo entre el individuo y el gobernante. Y en este, pues, mencionaba que los individuos le tenían que ceder o bien otorgar completa confianza al gobernante sobre la seguridad de sus derechos naturales, que surgen como el derecho de propiedad, de paz y de libertad. Eso, pues, somos conscientes, ¿no? Pero realmente, ¿qué pasaría si el pueblo cediera esa confianza al gobierno? O sea, es un hecho que el gobierno definitivamente se ha apoderado, sí, se ha apoderado de esa confianza que en algún momento le otorgó la población venezolana. Se aprovecharon de esa confianza que les dieron y hicieron un total desastre conforme al manejo de la economía del país, pues desencadenando por la crisis que se ve ahorita, no nada más en senderos económicos, sino que ya trascendió más allá dejando como resultado debilitado de los sectores de salud, los sectores de educación, entre otros sectores. Entonces, realmente un contrato de por medio podría crear esa paz, esa organización que se busca. O sea, realmente podría haber un beneficio, podría suscitarse un progreso, porque yo al menos lo veo aquí y ese mismo contrato que proponía Luke es lo mismo que llevó al abuso del gobierno, a la pérdida de la soberanía. El tiempo se nos terminó, por lo que cerraremos este capítulo con lo siguiente. Claramente podemos observar cómo el contrato social no es respetado en la situación de Venezuela, ya que el poder que obtiene el gobierno está siendo mal manejado, además de que sus intereses no están bien definidos, por lo que dificulta los procesos de democracia y no se puede buscar un bienestar común, ya que recordemos que el contrato social busca proteger y respetar los derechos de las personas, algo que no se está haciendo en Venezuela. Sin duda, este tema es de suma importancia en la sociedad, pues expone cómo se da la total soberanía del pueblo al gobernante, además de hablar sobre cómo el poder en manos equivocadas puede traer consigo distintas consecuencias negativas para el Estado.